El tema de hoy, como indicaba, era estimación mediante la recta de regresión. Espero les haya ido bien en su tarea, ¿verdad? No estaba difícil, no estaba tampoco muy complicada, pero acá nosotros ya vamos a introducir este término, ¿verdad? De y igual a más b por x, en la cual x va a ser nuestra variable independiente. B va a ser nuestra pendiente de la recta. E va a ser la ordenada de y Y va a ser nuestra variable dependiente. Ingeniero, ¿Manda? de hecho, eso le iba a decir para ver si podíamos, me quedaron ciertas dudas de la tarea, fíjese. No sé qué dudas tienen o si todos tienen dudas. Dígame, ¿qué dudas tienen? En la tarea lo que les pedía únicamente era hacer el diagrama de dispersión, que lo vimos nosotros con un ejemplo, del ejemplo 12-1, y era casi que similar. Lo único es de que en esos dos problemas, o tres, creo que eran 12, 10, 11 y 12, lo que tenían que hacer era analizar y dar su punto de vista según su análisis previo. Luego decía, por ejemplo, en el 12-10, dice, un profesor intenta mostrar a sus estudiantes la importancia de los exámenes cortos, aun cuando el 90% de la calificación final esté determinada por los exámenes parciales. Él cree que cuando más altas sean las calificaciones de los exámenes cortos, más alta será la calificación final. Seleccionó una muestra aleatoria de 15 estudiantes de su clase con los siguientes datos y muestra ahí promedio de exámenes cortos y el promedio final. Y ahí están los 15 estudiantes. Luego dice, inciso A, establezca la variable dependiente Y y la variable independiente X. ¿Ya? Ahí le pregunto yo a todos, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Quién depende de quién? El promedio final depende de los exámenes parciales o exámenes cortos. ¿O no? Por ejemplo, yo, como docente, al final, para sacar su nota final de cada uno de ustedes, ¿de dónde lo saco? Lo saco de la sumatoria de todas sus tareas, exámenes cortos, exámenes parciales, y al final saco un promedio de todo. Entonces, el promedio final va a depender de la suma de todos los exámenes cortos y tareas que ustedes hayan hecho, más su examen parcial. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente ahí? Promedio final. Promedio final, así es. Promedio final sería su variable dependiente y su variable independiente serían los promedios de exámenes cortos. Yo creo que ahí fue donde ya empezaban ustedes a graficar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vienen y hacen su gráfica. Como ya determinaron quién es X y quién es Y, aquí van a poner sus promedios finales. Y aquí van a poner sus exámenes cortos. Entonces sus promedios finales van a ir de la nota mínima de 60, de 40 hasta 90.
Entonces, si ustedes vienen y aquí ponen 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80 y 100. Y aquí en promedio el menor es de 42 a 90. Ah, perdón. Esta es perdón. Su promedio final es la dependiente, dijimos. Y su independiente van a ser sus exámenes cortos. Entonces nosotros dijimos aquí en promedio final va 20, 40, 60, 80 y 100. Y su promedio de exámenes cortos va de 42 hasta 91. Entonces ustedes primero ubicaban 87 en X y 81 en Y. Entonces 87 y 81 K. Luego, eso ya es, como ya definieron cuál era X y Y, ustedes ya se iban y decía, dibuje un diagrama de dispersión para esos datos. Entonces venían y decían, para 89 está acá, 80. Para 77, 84. Para 76, no. Inician en 59 y 65. 59 es que estaba viendo la parte, 59 y 65. Luego 92 y 84. Luego 72 y 77. Luego 90 y 80. Luego 95 y 77. Luego 87, 81, ya los que vimos nos quedamos en 76, 80. 76, 80. Luego 65, 69. Luego 97 y 83. Luego 42, 40. Luego 94, 78. Luego 62, 65. Luego 91 y 90. ¿Sí? Ese tipo de gráfica era que ustedes tenían que encontrar. ¿Es ese gráfico que encontraron? ¿O no? Paso número 1 era, inciso A, determinar la variable dependiente y la variable independiente. El inciso B, graficar o dibujar la gráfica de dispersión. El inciso C, que ya está aquí, este es el inciso B. El inciso A, ya lo definimos. Luego el inciso C decía, la relación entre las variables parece lineal o curvilínea. ¿Qué dicen ustedes? Parece Yo pienso, ingeniero, que es como una variable de curvilínea. No sé si estoy en lo curvilínea. correcto. Ujú. Curvilínea. ¿Qué dicen todos? Que me pongan la manita así de que están de acuerdo con Cristian. Muy bien, Yandri, Javier y el resto. Lisba también. Kleiber y el resto. Javier, Jensi, Romeo. ¿Están de acuerdo? Curvilínea. Y si se dan cuenta ustedes,
Pues este es el valor que está aquí, ¿va? Pero si ustedes lo pueden ver así, veámoslo así, ¿va? O si lo ven algo representativo, no sé. No es recta de una vez. Y luego el inciso D dice, parece justificarse la idea del profesor. Pregunta, explique las razones. El profesor dice de que él cree que cuanto más altas sean las calificaciones de los exámenes cortos, más altas serán la calificación final. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. Yo creo que ahí no es solo de los exámenes cortos, sino que ahí es, recuérdense que el promedio final es la suma de exámenes cortos y exámenes parciales. Los exámenes cortos, a medida de que aumentan, les va a dar un mayor promedio final del examen parcial. Porque recuérdense que el examen parcial está amarrado con sus exámenes cortos. Pero si ustedes hicieron todas las tareas, pero les fue mal en su examen parcial, ¿cómo va a estar su promedio? Bien, sí. Entonces, Pues yo diría que mal, pero yo puse que sí tenía razón. Entonces ahí no. la tengo mal. Sí, sí, por eso les digo, ahí el análisis debe de ser bien, bien cauto y bien, para la redundancia, analítico. O sea, su respuesta tiene que ser bien, bien vista porque recuérdense que yo sé que ustedes no son catedráticos, pero hagan de cuenta cuando ustedes suman su promedio, si ustedes se dan cuenta, aunque no hagan tareas o exámenes cortos, pero tal vez porque no les da tiempo, pero sí lo practican a la hora de su examen, ustedes se someten a su examen y ¿qué pasa? Su examen, por ejemplo, su nota de 15 fue de 14, que es más o menos un equivalente como a 90, pongan, por ejemplo, 90. Pero en sus tareas de 5 solo entregaron 2, quiere decir que en promedio de sus exámenes cortos, tal vez es 10 puntos para el primer parcial, y tuvieron solo 5, su examen corto estuvo baja, pero su nota parcial estuvo alta. Entonces no depende de los exámenes cortos, depende de su examen parcial y de exámenes cortos también, su nota final. Pero él dice acá que él cree que cuanto más altas sean las calificaciones de exámenes cortos, más alta será la calificación final. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde el análisis ya difiere. No sé si tiene alguna otra duda, Perla, que usted fue la que dijo que tenía dudas. Sí, más que todo en el número 12-12, ese sí me costó un poco hacerlo. Así va. Dice, veamos. El Instituto Nacional de Ciencias para la Salud Ambiental, NIEHS, por sus siglas en inglés, ha estudiado las relaciones estadísticas entre muchas variables diferentes y el resfriado común. Aquí hay algo bien importante. Recuérdense que yo les dije el sábado que la variable Y, o sea, la variable Y es la variable dependiente. Quiere decir de que esta depende de esta. O sea que para que se dé esta, se tiene que dar esta. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema decía, ha estudiado las relaciones estadísticas entre muchas variables diferentes y el resfriado común. Una de las variables analizadas es el uso de pañuelos desechables. Ahí de una vez le está diciendo que es X. X. Pañuelos desechables. Desechables. Y Y dice, y el número de días de síntomas de resfrío mostrados. Días
de resfriado. Ahora dice, por 7 personas en un periodo de 12 meses. ¿Qué relación, si la hay, parece existir entre las dos variables? La siguiente dice, ¿indica esto algún efecto causal? Entonces, ¿qué le está diciendo acá? ¿Cómo van a saber ustedes, aunque no les diga el problema, qué tipo de relación deben de tener? Primero que nada, paso número 1, se recuerdan que yo les dije, deben de dibujar o graficar su gráfica de dispersión. Entonces, como ya les está dando quién es X y quién es Y, entonces, ¿quién es X? Empieza por 500. Entonces aquí va a ser, vamos a hacer 500, 750, 1000, 1250, 1500 y 2000 lo vamos a poner aquí, que es el mayor. Y luego dice que las causas, los resfriados dice que están, el 2000 dice que está en 60. Luego 1500 en 40. Luego 500 en 10. Luego 750 en 15. Luego 600 en 5. Luego 900 en 25. Y 1000 en 30. ¿Qué tipo de gráfica ven ustedes ahí? ¿Qué tipo de relación? Esa no es una relación inversa, ingeniero. No, Es una relación directa. directa. Sí, porque no acabo de graficar ahorita, pues en X me fui con 2000 y 60. Luego me fui con 1500 y 40. Luego me fui, o sea, lo que tienen que hacer ustedes es tomar sus valores de X y Y plasmarlos en el plano cartesiano. X y Y. X les da 2000, 1500, 500, 750, 600. Lo que pasa es que X, que está acá, Y es 60. Pero si ustedes se dan 600, que está acá, es 5. ¿Ya? Entonces su relación, el tipo de relación es directa. Entonces aquí el inciso A es relación directa. ¿Así lo hizo Perla? No, no dije. ¿No? Bueno. Vean el video cómo les expliqué lo de los gráficos de dispersión. ¿Qué paso desde que deben de hacer? Aquí ni siquiera tenían que demostrar a ustedes cuál era la variable dependiente e independiente, sino que ya se notaba. Tenían una relación directa según el análisis. Pero la siguiente pregunta dice, ¿indica esto algún efecto causal? Entonces, ¿qué significa? Que los días de resfriado dependen de los pañuelos desechables. A ver, algún valiente ahí que responda. El número de días de resfriado dependen de los pañuelos desechables. ¿Sí o no? Todos sí. No, Jocelyn, Jensi, Clever, Yandri. yo digo que no. No, Yo diría que no, ingeniero. no. ¿Todos están de acuerdo que no?
No. Según lo que nos da y los datos que da al principio y graficar y ver qué tipo de relación hay, nos indica que según los valores es una relación directa. El tipo de relación según los datos que nos dieron para graficar. Pero el número de resfriados o los resfríos no dependen de los pañuelos desechables. Es al contrario. Dependiendo del número de días que ustedes estén resfriados, así va a ser los pañuelos que ustedes van a usar, ¿cierto? Pero si la gripa les duró 2 días y medio, 3 días, de pronto ustedes gastaron, no sé, 20 pañuelos, ¿verdad? Lo estoy viendo desde el punto de vista de una persona, pero aquí dice el problema, analiza el número durante 12 meses en 7 personas. Por eso es que la cantidad de pañuelos es bien alta. Esa era la respuesta que ustedes tenían que dar. Si se dan cuenta, era de tipo analítico. O sea, tienen que ustedes basarse en los datos que les dan, que les piden. Lo primero dice, ¿qué relación sí hay? Hija, ¿qué relación sí hay? Pero si no hay relación, entonces no le... Entonces la respuesta es que no. Por ejemplo, ahí la respuesta dice, ¿indica esto algún efecto causal? O sea, ¿indica que los resfriados son causados por los pañuelos? No, ¿verdad? O sea, la pregunta es clara. ¿Indica esto algún efecto causal? ¿Que los resfriados lo causan los pañuelos? No, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bueno, espero que les haya aclarado sus dudas. Repito, jóvenes. Paso número 1, para graficar los diagramas de dispersión. Agarran sus datos. Primero, determinan, si no se los dicen, cuál es su variable dependiente, y cuál es su variable independiente, X. ¿Sí? Si ustedes no tienen claro bien eso, al momento de analizar este tipo de situaciones, va a ser un poco complicado. Aunque acá ya les dice qué valores analizar, pero nos pide determinar la gráfica de regresión y también analizar qué gráfica es la que se ajusta mejor para ciertos problemas y análisis de recta de regresión lineal. Entonces, ojo con eso, por favor. No sé si tienen alguna otra duda. Se me había olvidado comentarles. En su tarea, cuando ustedes me suban la tarea y copien el link en la página Word, de Word, cuando copien, al final denle Enter. Y entonces al darle Enter, se les va a poner todo el texto en azul o celeste y subrayado. Eso significa que voy a tener acceso directo a ese enlace. Si no, no me va a dar acceso. Yo tendría que copiar ese enlace y buscarlo en Google Drive y entonces ahí sí ya me va a dar acceso, ¿verdad? O descargar el documento, ¿verdad? Y hacerlo yo, pero les quiero pedir favores. Bien, entramos ya en materia del tema de hoy. Bueno, ¿les quedó claro todo? ¿O tienen o todavía tienen duda? Sí, ¿No? ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, sí deben de tomar en cuenta que para los diagramas de dispersión, primero que nada, determinar sus variables dependiente e independiente, ¿sí? Y luego graficar los puntos que les dan según los que hayan determinado ustedes, quién va a ser X y quién va a ser Y. Bien. Para la estimación mediante la recta de regresión, nosotros vamos a tener la variable Y dependiente, la variable A
que es la ordenada de Y, la variable D, que es pendiente de la recta, y la variable X, que es la variable independiente. ¿Se dan cuenta? Es la misma metodología y teoría que vimos en los diagramas de dispersión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos utilizado hasta acá lo que hemos visto de acuerdo al diagrama de dispersión o líneas de regresión. Estas líneas de regresión, lo que vamos a hacer por medio de estos análisis es ajustar los valores que encontremos, los valores observados o los valores reales a los valores que se ajusten a una línea de regresión. ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a analizar valores con puntos que no estén en la recta. Por ejemplo, esta es nuestra gráfica A. Lo voy a hacer mejor un poquito para acá, porque tengo que hacer una tabla acá y no me va a caber. Aquí es. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Se ven ahí? Está la gráfica A y la gráfica B. En la gráfica A nosotros vamos a encontrar, bueno, primero que nada, vamos a encontrar primero antes de pasar a este tema, primero que nada vamos nosotros a determinar quiénes son estos valores. Y, A, B y X. Entonces, nosotros tenemos una gráfica que pasa en este punto. ¿Sí? Y acá vamos a ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá en X vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos y encontramos un primer punto, X1 y Y1. Vamos a encontrar un primer punto, X1, Y1. Y vamos a encontrar un segundo punto, X2, Y2. Entonces, si nosotros venimos y decimos, si X1 y Y1 es 1 y 5, quiere decir 1, aquí está X1 y Y5. Vamos a decir que este es 4 y este es 5. X1, Y5. Y el segundo punto decimos que es X2, Y2. Entonces X2 va a ser 2 y 7. Vamos a hacerlo más grande. Que es 1, que es 2. Entonces en X1, Y5. Y en X2, Y7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, sustituimos los valores y para encontrar A, decimos que A es la ordenada de Y, o sea, el punto donde corta la recta el eje Y. Esto lo vamos a denominar A igual a 3.
¿Sí? A es igual a 3. Y B va a ser, es la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. ¿Cómo encontramos esa pendiente de la recta? Eso representan qué tanto cada cambio de una unidad de una variable independiente de X hace que cambie la variable dependiente Y. Tanto A como B son constantes numéricas, porque para cualquier línea recta dada, sus valores no cambian. Entonces, antes de entrar en materia, ¿cómo vamos a calcular B? Supongamos que le damos los valores X1 y Y1, 1 y 5, 2 y 7. Entonces, nosotros para encontrar una ecuación de la recta decimos lo siguiente. Supongamos que A es 3 y B es 2. Que A es 3 y B es 2. ¿Cómo nos quedaría entonces la ecuación, jóvenes? Y es igual a, que es 3, más B, que es 2, por X. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que para cualquier valor de X, que nosotros metamos en nuestra ecuación, vamos a encontrar un valor de Y. Entonces, decimos, determine cuál sería Y para X igual a 5. ¿Cuál sería para X igual a 5? O sea, para esta X, Y es igual a 3 más 2 por 5. Y es igual a 3 más 10. Esto es igual a 13. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos encontrado valores de Y cada X igual a 5. Pero nosotros lo que vamos a encontrar o a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el uso de la ecuación de estimación para una línea recta. ¿Cómo podemos encontrar los valores de las constantes numéricas A y B? Pregunta. Para ilustrar este proceso, nosotros nos vamos a ir entonces a nuestra gráfica. Según nuestra gráfica podemos encontrar A visualmente, porque es la ordenada A, y A es igual a 3, donde corta el eje Y. Luego dice, para encontrar la pendiente de la recta D, debemos determinar cómo cambia la variable dependiente Y. Al cambiar la variable independiente X, podemos empezar a elegir. ¿Cómo lo vamos a hacer? La ecuación de la pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Esta es la ecuación de la pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros vamos a encontrar, permítanme, jóvenes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para encontrar B, vamos a decir, según nuestros valores que están acá, ¿quién es Y2? ¿Quién es Y2 acá, Jocelyn? Y2, en estos datos, ¿quién es Y2? 7. 7. Muy bien.
7 menos Y1. ¿Quién es Y1, Cleider? Cinco. 5. Cleider ya está durmiendo. Ya no muy contesta. No, Liga, aquí estamos. Ah, ahora bien, X2 menos X1. ¿Quién es X2, Jensi? 2. X2 es 2. Menos X1. ¿Quién es X1? Perla. 1. 1. Entonces 7 menos 5, 2. Y 2 menos 1, 1. Entonces B es igual a 2. ¿Sí? Entonces nosotros venimos y decimos, de esta manera podemos conocer los valores de las constantes numéricas A y B y escribir la ecuación de la recta en la cual se dice que Y es igual a 3 más B. B es 2, X. Y esta sería nuestra ecuación de la recta de regresión. Usando esta ecuación podemos determinar entonces el valor correspondiente de la variable dependiente para cualquier valor de X. ¿Sí? Supongamos que deseamos encontrar el valor de Y cuando X es igual a 7. La respuesta, ¿cuál sería? Cuando X es igual a 7, Y es igual a 3 más 2 por 7, Y es igual a 3 más 2 por 7, 14, Y es igual a 17. Y así sucesivamente, si ustedes quieren encontrar el valor de Y para un valor de 6, meten 6 aquí, 6 por 2, 12, más 3, 15. Entonces el valor, entonces, ¿qué pasa con todos esos valores? Ustedes vienen y los empiezan a graficar. Para X, Y es tanto. Para X, Y es tanto. Y les va a dar, si la pendiente, si la gráfica es de este tipo, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Qué tipo de relación es? Si tenemos una gráfica de este tipo. Directa. La relación es directa y la pendiente que encontramos con estos datos, ¿qué pendiente va a ser? Positiva. Muy bien, Jensi, positiva. ¿Qué pasa si la recta es así? Negativa. La pendiente es negativa. ¿Y qué relación es? Inversa. Inversa. Muy bien, así es. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener bien claro al momento de analizar cualquier problema que tengan de regresión. ¿Dónde van a iniciar? Los problemas, ¿dónde van a iniciar? Como vimos los diagramas de dispersión, dándoles puntos, datos, ustedes los analizan, los grafican, ven qué tipo de relación. Si les dicen cómo deben de ajustar la línea recta, entonces ustedes, ahorita vamos a ver ejemplos de eso, van a ver de que cómo ustedes van a encontrar ese tipo de relación. Bien, sigamos. Ahora bien,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros venimos y decimos que A es igual a 6? Vamos a cambiar aquí los valores. 2, 4, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice que A pasa por 6. Si seleccionamos los puntos donde x1 y y1 es igual a 0,6, entonces x1 y y1 van a ser 0 y 6. 0 porque aquí está el origen. En x 0 y en y 6. Y luego decimos x2 y y2 es 1 y 3. 1 y 3. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro punto x2, y2. 1 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta nuestra gráfica? Se comporta de esta manera. Con estos datos, ¿quién sería A? El valor de A, ¿cuál sería? De lo que ya les expliqué. Que A es la ordenada de Y o donde corta el eje Y. ¿Quién sería entonces ahí, jóvenes? Sería 6, ¿no? 6. A es igual. A es igual a 6. ¿Sí? Porque es donde corta el eje Y. Luego, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente? Con esta ecuación. Tenemos los puntos x1 y y1, x2 y y2. Entonces, ¿cómo encontramos B? Y2 acá, ¿cuál es? 3. 3. ¿Y y1? 0. No. Todos Ah, no, tenemos 6. con Javier. 6. 6. X2, ¿cuál es? ¿Qué valor de X2? 1. 1. ¿Y X y Y1? ¿Y X1? X 0. 0. 3 menos 6, ¿a qué es igual? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Y 1 menos 0, 1. Entonces la pendiente es igual a menos 3. ¿Se dan cuenta? La pendiente es negativa. ¿Ven? ¿Ven de dónde es que yo les comentaba que la pendiente cuando es de este tipo es negativa? Por esto. Entonces ya tenemos los valores de A y los valores de B, perdón. ¿Cómo vamos a formar nuestra ecuación de regresión? Y es igual a A. ¿Quién es A? 6. Más B. A más B. Pero B dice que es igual a menos 3 por X. ¿La ecuación ahí está correcta o no? En términos generales podemos decir que sí. Pero ¿qué pasa con este signo? ¿Qué debemos hacer con ese signo?
¿Hay que aplicar la ley de signos ahí o no estoy? Correcto, así es. Debemos de aplicar la ley de signo. Entonces decimos y es igual a 6 más por menos, Menos. Menos. menos 3x. Y esta es nuestra ecuación de regresión lineal. ¿Se dan cuenta? Para todo valor cualquiera de x es nuestra ecuación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros metemos un valor de 2 aquí? 6 menos 3 por 2, 6. 6 menos. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Y es igual a 6 menos 3 por 2. Y es igual a 6 menos 6, 0. Cuando x es igual a 2, nos vamos aquí a nuestro plano cartesiano. X es igual a 2. ¿Dónde está y? En cero. 0. 0. No hay ningún valor en y, solo es en x. X es 2 y y es 0. ¿Se dan cuenta? Sencillo, simple, práctico. Lo único que tienen ustedes que visualizar es, número 1, sus puntos x1, y1, x2, y2. Graficarlos y luego encontrar si el plano cartesiano, la recta corta en un valor de x tal, ese valor de y, ese valor de y donde corta la recta, ese va a ser el valor de a. Luego, ¿cómo hacemos para encontrar b? Aplicamos la ecuación de la pendiente y luego buscamos según nuestros valores y2, y1, x2, x1 y encontramos b. Ese valor de b lo sustituimos acá en nuestra ecuación de la recta de regresión y vamos a encontrar nuestra recta o ecuación de la recta de regresión. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna duda? Yo no, ingeniero. Estamos ¿No? bien, Inge. Va, todo bien. Ahora, ¿qué pasa entonces? Por tanto, cuando x es 2, y es 0. Entonces acá podemos decir que el punto 2, 0 sí está en la recta. ¿Ya? ¿Qué valores posiblemente no van a estar en la recta, jóvenes? Un punto 5 y un 2. Y es ahí donde vamos a entrar al análisis nosotros de encontrar esa ajuste a la recta de regresión. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a borrar aquí. Entonces, con lo que acabamos de ver, vamos a encontrar la línea de estimación por medio del método de mínimos cuadrados. ¿Cuál es ese método de mínimos cuadrados? Para determinar una ecuación o la ecuación de una línea recta, pensemos cómo vamos a calcular una ecuación para una línea dibujada en medio de un conjunto de puntos. De un diagrama de dispersión. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo podemos ajustar una recta matemáticamente si ninguno de los puntos toca la recta? Por ejemplo, si digamos que vamos a decir
que estos puntos están alrededor de la recta, ¿cómo vamos a encontrar? Haciéndolo por medio de una recta o unos puntos o línea de ajuste. Entonces, vamos a nosotros a dibujar para un especialista en estadística, como lo van a hacer ustedes. La línea tendrá un buen ajuste si minimiza el error entre los puntos estimados en la recta y los puntos observados reales que se utilizaron para trazarla. Entonces, nuestros puntos negros son nuestros valores reales observados y nuestros puntos o círculos blancos van a ser nuestros ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser esos puntos? Van a ser nuestros puntos de estimación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estos puntos que se van a ajustar de los puntos observados reales que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos a eso? Decimos que antes de proceder, necesitamos introducir un nuevo símbolo. Ahora, esta recta ya no va a ser Y, sino va a ser Y'. Y va a seguir siendo A más BX. Bien. ¿Cómo encontramos entonces esos puntos? Vamos a decir lo siguiente. En el libro le llaman Y gorro, pero yo prefiero llamarle Y prima, porque Y gorro se oye así como no muy tan agradable, mejor Y prima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Y prima va a ser la línea de estimación. ¿Qué línea de estimación de qué? De estos puntos observados, esta línea. Entonces, para simbolizar los valores individuales de los puntos estimados, esto es, aquellos puntos que están en la línea de estimación, en consecuencia escribiremos la ecuación Y' igual a A más BX. Entonces, en esta gráfica que vemos acá, nosotros vamos a ver que existen ciertos errores. Este es un error de estimación. Este es otro error de estimación. Y este es otro error de estimación. ¿Cómo vamos a nosotros a encontrar esos errores, jóvenes? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos dos líneas de estimación. Dos líneas de estimación. Una que tiene este comportamiento y la otra que tiene este comportamiento. Entonces acá si ustedes se dan cuenta,
este error y este error son distintos a esta recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Se han trazado dos líneas muy diferentes para describir la relación entre las dos variables. Obviamente, necesitamos nosotros una forma de decidir cuál de estas líneas nos proporciona un mejor ajuste. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Una forma en que podemos medir el error de nuestra línea de estimación es sumando todas las diferencias o errores individuales entre los puntos estimados mostrados en círculo y los puntos observados mostrados en negro. Como le indico acá, puntos reales observados y puntos estimados de la recta. ¿Qué vamos a decir entonces? Vamos a decir de que para medir el error de nuestra línea de estimación y sumando, vamos a encontrarlo sumando todas las diferencias de los errores individuales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tabla y calculamos las diferencias individuales entre la Y correspondiente, o sea, los valores de Y de estos puntos reales observados, y la Y de estimación, que dijimos que era ¿qué? ¿Qué dijimos que era? Ecuación de estimación. ¿Sí? Para encontrar entonces los errores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla para la gráfica perdón. Vamos a hacer gráfica A y gráfica B. Vamos a decir Y menos Y prima, Y menos Y prima. Entonces, nosotros, ¿qué procedemos a hacer? El punto de la Y del primer valor está en 8. De la gráfica A es 8. De la gráfica del punto 2 es 1. Y de este punto es 6. Para este punto de acá, vamos a decir que es 6. Para este punto de acá, vamos a decir que es 5. Y para este punto de acá, vamos a decir que es 4. Entonces, ¿qué decimos? 8 en la gráfica A menos 6 es igual a 2. Para el siguiente punto, 1 menos 5 es igual a menos 4. Y para el siguiente punto sería 6 menos 4 es igual a 2. ¿Cuál sería nuestra sumatoria acá, jóvenes? 2 menos 4, ¿cuánto es? Andrea. Sería así, 2 menos 4 sería menos 2 y tenemos más 2, que haría 0. 0. 2 menos 4 menos 2. Menos 2 más 2, 0. Para nuestra gráfica B, ¿cuáles serían los valores? Los valores del primer punto
decimos que es 8 menos 2. 8 menos 2 es igual a 6. Para el siguiente punto, este es 1, digamos, 1, y este es 5. 1 menos 5 es igual a menos 4. Y para el tercer punto es 6 menos 8. 6 menos 8. 6 menos 8 es menos 2. Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria vuelve a ser 0. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. ¿Sí? Este es nuestro error total. Este valor de acá es nuestro error total. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros venimos y luego de calcular las diferencias individuales de y correspondientes y y', encontramos que la suma de las diferencias nos da un error total, 0. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros sumamos, pero en el lugar de hacerlo individual, encontramos los valores absolutos? Los valores absolutos se identifican con dos líneas verticales paralelas. ¿Qué pasa ahí entonces ahora, jóvenes? ¿Qué pasa ahora? Yo pienso ahí, ingeniero, que cuando se resta, así como lo tiene en paréntesis, por decirle que si nos saliera negativo el 2 en la parte de arriba, pero como tenemos paréntesis, lo vamos a hacer en inversión y lo vamos a poner en positivo. No sé si me estoy dando Sí, a pero no entender. son paréntesis. Sí, muy bien. ¿Verdad? Está bien, pero no son paréntesis, son líneas paralelas rectas. Entonces, el valor absoluto se identifica con dos líneas verticales paralelas rectas. Entonces, 8 menos 6, 2. 1 menos 5, menos 4. Pero como estas líneas verticales dicen que es el valor absoluto, se quita el valor negativo. Todo valor absoluto es positivo. Y 6 menos 4, 2. Entonces, ¿se dan cuenta ahora? Miren cómo queda la suma. 2 más 4, 6, más 2, 8. En la siguiente, 8 menos 2, 6, 1 menos 5, menos 4, pero como es el valor absoluto, es positivo. Y 6 menos 8, menos 2, pero sale ahora positivo. Ahora bien, ¿cuál sería el resultado aquí? 6 más 4, 10, más 2, 12. Jennifer, ¿qué recta ahora con los valores absolutos se ajusta de mejor manera? ¿La gráfica A o la gráfica B? Andrea, Jennifer Santizo, que la ayude. Yo pienso que la B, ingeniero. La B. ¿Por qué? ¿Por qué? Perla, ayúdele a Andrea. ¿Por qué? ¿Está de acuerdo usted? ¿Usted cree que la gráfica A se ajusta, la gráfica B se ajusta mejor a la gráfica B, que la gráfica A?
Se ajusta mejor la A, Inge. Se ajusta mejor la A. ¿Por qué, Sergio? Porque el error es menor. Porque el error es menor, correcto. Porque el error es menor. El error, recuérdense que el error, el primero, el error es 2. El segundo, el error es -4. Y el tercero, el error es 2. Entonces, esos errores lo que indica es qué tanto está alejado el punto real o observado de la línea de estimación. ¿Qué tanto alejado está? ¿Y qué dijimos al principio? Que entre más cercano a la recta, mejor ajustado está, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Esto es por medio de valor absoluto. Pero lo que nosotros estamos analizando ahorita es por el método de... ¿Qué método? Mínimos cuadrados. Ahora vamos a analizar el método de mínimos cuadrados. ¿Y cómo lo vamos a analizar, jóvenes? Ahora ya no vamos a poner paréntesis ni líneas rectas paralelas, sino que lo que vamos a hacer es, como su nombre lo dice, elevarlo al cuadrado, porque vamos a encontrar los mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, 8 menos 6, 2 al cuadrado, 4. 1 menos 5, menos 4 al cuadrado, 16. 6 menos 4, 2 al cuadrado, 4. Ahora, ¿cuál sería la sumatoria acá? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería ahí? 24. ¿Y en la otra? 56. ¿Cuál gráfica se ajustaría mejor aquí? La gráfica A, ¿verdad? Porque tiene menor valor en la suma de mínimos cuadrados. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo con dos rectas con valores un poco menor para que ustedes lo puedan ver de otra manera. Si nosotros analizamos ahora estas gráficas que vemos acá, vamos a hacer lo siguiente para que nos dé chance aquí de hacer el cuadro. ¿Sí?
vamos a encontrar que en una existen 2 puntos en la recta y un punto que es observado que está sobre la recta. Entonces acá el error es igual a ¿qué valor? Jennifer. Rodrigo, que le ayude a Jennifer. ¿El error aquí cuál sería? Rodrigo, ¿el error aquí cuál sería? Ese ingeniero no sería -4. Este punto que está sobre la recta, ¿qué error Ah. tendría? Ese tendría un error a 0. 0. Igual que este. ¿Por qué razón? Porque son puntos de la recta. O sea, estos sí están en la recta, entonces ahí no hay error, porque están sobre la recta. Este punto observado real que está aquí, con este punto estimado aquí, sí tiene un error, que es ese valor vertical. Digamos que ese valor corresponde al punto 3 y el punto 7. 7 menos 3, ¿cuál sería el error entonces? Jóvenes. 4. 4. En la otra gráfica sí tenemos puntos observados que no están sobre la recta. Acuérdense que esta es nuestra recta de estimación, ¿sí? Bueno, si el primer punto está en 4 y 5, ¿cuál sería el error? 4 menos 5. 1. -1. 1. Cristian, 1 es Menos 1. menos 1. 1. Ajá, -1. El segundo punto está en 7 y 3. Este punto está en 7 y 3. 7 menos 3. 7 menos 3. 4. Este está en valor de 4, ¿no? Sí, valor de 4. 7 menos 4, 3. Y el último punto dice que está en... El segundo punto dice que está en 2 y en 3. 3 y 2. 2 menos 3 menos 1. Ahora bien, analizando estas dos gráficas, venimos y decimos, vamos a hacer nuestra tablita aquí siempre, y decimos la gráfica A, Y menos Y prima, y la gráfica B, Y menos Y prima. Si lo hacemos con el valor absoluto, la primera gráfica, como este valor está en 4, decimos 4 menos 4 igual a 0.
El segundo punto, 7 y 4, dice 7 y 3, el error es 4. Y el tercer punto, 2 menos 2 igual a 0. La sumatoria es 4. Este sería el error absoluto total. ¿Sí? Para la gráfica D, decimos que el valor absoluto sería 4 menos 5. 4 menos 5 menos 1, pero como es absoluto es 1. 7 menos 4 igual a 3. Y el último punto que sería 2 menos 3 igual a menos 1, pero como es valor absoluto, entonces 1 más 3, 4 más 1, 5. Este es el error absoluto total. Por valor absoluto, ¿qué gráfica se ajusta mejor o presenta mejor ajuste? Jóvenes. La primera. La primera, correcto. ¿Por qué? Porque tiene el menor error. Por valor absoluto, la gráfica A. Pero, si aplicamos el criterio de mínimos cuadrados, ¿qué pasa? Cuatro menos 4, 0 al cuadrado, 0. 7 menos 3, 4 al cuadrado, 16. 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0. Entonces, 0 más 16 más 0, la sumatoria es, entonces aquí, la sumatoria es 16. Esta es la suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Ahora hacemos lo siguiente. 4 menos 5 menos 1. Al cuadrado, 1. 7 menos 4, 3 al cuadrado, 9. Y 2 menos 3 menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra sumatoria aquí? 9 más 1, 10. Más 1, 11. ¿Sí? Suma de cuadrados. Por el método de mínimos. Y entonces, ¿cuál sería el mínimo cuadrado ahí? ¿La gráfica A o la gráfica B se ajustaría mejor? La B. La gráfica B. Entonces, se dan cuenta que si nosotros venimos, dependiendo de qué les diga yo en el problema, que haga el ajuste o cuál se ajusta mejor por el método tal, si yo les digo que lo haga por valor absoluto, usted va a encontrar que una gráfica se ajusta mejor. Pero si yo le digo, realícelo por el método de mínimos cuadrados, entonces nos damos cuenta que por el método de mínimos cuadrados, cualquier gráfica se ajusta mejor a la recta de regresión. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, ingeniero. Entonces, ¿qué podemos decir? Parece razonable, dice que mientras más lejos esté un punto de la línea de estimación, más serio es
el error. Preferiríamos tener varios errores absolutos pequeños que uno grande. Como vimos en el ejemplo anterior, se dieron cuenta que ahí los valores serán bien grandes. En efecto, deseamos encontrar una forma de penalizar errores absolutos grandes para poder evitarlos. Podemos lograr esto si elevamos al cuadrado los errores individuales antes de sumarlos. Los cuadrados de cada término logran dos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo por suma de cuadrados? Número 1, magnifica o penaliza los errores más grandes. Número 2, cancela el efecto de los valores positivos y negativos. Un error negativo al cuadrado sigue siendo positivo. Como estamos buscando la línea de estimación que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, a esto se le llama método de mínimos cuadrados. Hasta aquí entonces llegamos con lo que es el tema del día de hoy.